Reloading. Recording. Ahí está. Repito para que quede grabado. Hoy vemos el último tema, que es la fase de elaboración de lo que es dirección y gestión de proyectos informáticos, junto con VCS, con Kanban, todo eso. Así que ya tenemos las herramientas para arrancar con nuestro trabajo final. Después veremos otras cosas que iremos incorporando al trabajo final, como testing y también desarrollo móvil, ¿sí? Obviamente que si su cliente no le solicita o no se ajusta al proyecto de su cliente, no van a agregar una aplicación móvil. Pero igual les voy a enseñar cómo hacerlo. Así ya lo saben. Les pregunto, ¿cómo van con ese tema? ¿Ya saben qué van a hacer? ¿Qué van a presentar? Por mi parte todavía no, profe. Estoy viendo qué hacer, qué cliente buscar, porque no hay muchas opciones en mi pueblo y hay que ver si te aceptan también, ¿viste? Claro. Hay que buscar. Recuerden que lo importante de ese trabajo final es la nota. No es tanto o sea, tiene que saber venderlo, tiene que saber, obviamente. Pero es bien posible, o es más que probable, que no van a cobrar nada por ese trabajo. Van a hacerlo gratis, ¿no? Si cobran, bienvenido sea. Pero es bien probable que tengan que rogar para que le acepten un sistema. Cualquier cosa, de todas formas, Guada, no sé si tu grupo, recuerden que es grupal el trabajo, ¿sí? Máximo tres personas para que no se solapen sus trabajos, ¿sí? Así que si tu grupo, Guada, está acá en Resistencia, por ejemplo, por ahí ya se amplía tu horizonte de clientes. Con alguien de tu grupo consigue el cliente y te asigna nomás las tareas que vos vas a hacer en el proyecto. ¿Se entiende, Guada? Sí, sí, ok. Alexis, ¿qué hay de novedades con ese, con el proyecto? No, todo bien, profe. Y me invitaron Fabián y Ale al grupo. Todavía no hablamos nada, pero pronto, pronto. Ya. Bueno, y Fede desde el año pasado quedó pendiente de una sola materia, así que Fede no va a estar en ningún grupo, ¿no? Tiene que rendir otra materia nomás, así que está de oyente y participante ad honorem, honorífico. Miqueas, ¿qué tenés en vista del proyecto final? ¿Tenés ya el cliente? ¿Tenés una idea de qué vas a presentar? Grillos, por favor. Miqueas, se me hace que estás hablando, puede ser, pero no se te escucha. No, no se escucha, Miqueas. Fabián, ¿estás con Alexis entonces en el trabajo? Sí, profe. ¿Y qué presentan? Estamos analizando eso, profe. Ah, Tenemos varios proyectos. Tenemos que conversar entre nosotros a ver qué vamos a hacer, cuál de todos vamos a decidir. mira. Hay más de ¿Qué uno, labura? hay que elaborar. Camila, Camilinha, ¿tenés en vista algún cliente, algún proyecto, algo para presentar? Grupo. Buenas, profe. Hola, Ale. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todavía ¿Lista borracho, todavía borracho. el Día de la Patria?
El logro le hizo mal. Encima, Profe, algo que no hace mal encima, ¿no? Encima, instalé, sí, Ale. le estaba contando que instalé un Ubuntu ese de Linux. Es que el mismo que tengo acá, el 2604. Sí, sí, sí. Lo único, o sea, tengo dos discos, uno puse Linux y el otro puse Windows 11. Pero en Linux no me funciona internet, no sé por qué. Debe ser los drive del internet. No te funciona, vos tenés por antenita, por USB. Tengo por cable red, pero coloqué un extensor y al extensor le puse cable red. ¿Puede ser por eso? Y es raro. Aunque No sé si debe ser mal. no sé si el extensor causa algún conflicto. Pues yo tengo acá por cable de red también, fíjate. Sí. Y Y puede ser te el extensor, yo le desconfío. puede ser. Yo tengo después tengo una Linksys, una plaquita de red USB, una antena de 5, Wi-Fi sería. 5, sí. Y esa también detectó de una. Con la versión anterior ¿no? que yo tenía, porque ya es de hace 4 o 5 años, la 2204, con esa yo tuve que instalar aparte los drivers. Pero con la nueva, yo le instalé limpio, le formateé, ¿no? No es que hice actualización, lo instalé limpio. Y detectó de una. Se ve que con la nueva versión lo que es Linux y todo eso ya detecta. Pero no sé qué habrá pasado. Ahora después Sí, porque voy a mirar. sin internet, ni gracia. Ahora sí, no tengo nada en Windows 11, nada, nada, nada. Tengo que instalar todo de vuelta. Instalarle en el Así que, Ubuntu. Para programar, usar Ubuntu. sí, 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 sí. Por Así eso tengo que ya. meterle mano ahora. El cuadrimestre que viene, chicos, vamos a ver cómo va a ser el deployment de sus proyectos. Inclusive el proyecto que entregaron la clase pasada, si no lo entregaron, entreguen en el grupo. Vieron que ahí en el aula virtual yo agregué el trabajo práctico. Es más, si tienen algo para mostrar hoy, ahora voy a preguntarles. Eso después vamos a ver cómo hacer el deployment. ¿Sí? Profe, no sé si explicaste el tema del proyecto final. ¿Cómo sería? Estamos en eso. Usted estaba preguntando, que yo pregunté a Camila, pregunté a todos, si ya tienen grupo en vista. Ustedes van a elegir primero sus compañeros, ¿sí? Yo les sugiero, chicos, máximo 3, ¿sí? Podría haber un cuarto si queda alguien sin grupo, ¿sí? Pero para que trabajen de forma óptima, 3 sería lo ideal. Van a elegir un Sí. cliente, la misma dinámica del trabajo práctico del profe Omar del año pasado, ¿sí? Pero como documentación, acá ya no es el manual, no usen esa palabra manual conmigo, ¿no? La documentación va a ser análisis y diseño orientado a objetos, con todos los ejemplitos que les estoy dando, ¿sí? Van a trabajar con GitHub o con Bitbucket o cualquier VCS. Vamos a trabajar con Canva, vamos a usar de preferencia Trello, no cambiemos, sigamos con lo que ya tenemos. Vamos a crear las tareas ahí en Trello, todas las tareas que tienen que hacer, los cards, ¿sí? Todos los recursos de la documentación van a estar también en el tablero de documentación de Trello, ¿sí? Hay una partecita que usan para la documentación, vamos a agregar ahí. Y vamos a entregar fin de año el proyecto, vamos a presentarlo, ¿sí? Mejor si lo presentan, vayan presentando antes, así fin de año solo se presentan a la mesa y les pongo la nota, ¿sí? Por eso, chicos, hoy ya les doy el último tema, que son los últimos artefactos que vamos a usar en la fase de elaboración. No voy a exigirle todo el UML porque es imposible. Yo voy a elegir lo que se ajusta a nuestra clase, a nuestro entorno, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar desde ya. Yo diría
que empiecen a trabajar desde ya, que empiecen a buscar, a definir ya los grupos, a definir el proyecto y a empezar con los diagramas. Entonces nos conectamos semana tras semana para ver sus avances. ¿Sí? Martes que viene, si bien yo también les voy a dar testing, voy a darles ese cuatrimestre, ya pueden ir presentando también, pueden decir, profe, podemos un jueves conectarnos para hablar solo de los proyectos. Podría ser. Pero tiene que tener avanzado, algo para mostrar, ¿no? No, no es solo de palabras, sino que ya tiene que tener algo para que yo les vaya guiando en cómo hacer los diagramas, cómo escribir los casos de uso. Si bien yo les di ejemplos, la mejor forma de aprender es haciendo, ¿sí? Así que cuando ustedes arranquen, yo les voy a ayudar a incorporar todo lo que les di, a integrar todo eso en su trabajo final. ¿Alguna duda? Profe, ¿qué tipo de cliente tiene que ser? ¿Tiene que tener negocio específicamente o puede trabajar solo por sí mismo? Como por ejemplo alguien que hace metalúrgica, tipo por sí Ah, solo, ¿no? un autónomo. Claro, sí, sí. Si necesita, si tiene una cartera de clientes, recibe pagos, necesita un sistema un software de gestión, es un pequeño negocio, Guada, ¿entendés? Por más que sea unipersonal, es es como un pequeño negocio. Ok, Así, profe. así que puede ser. Lo mínimo que tiene que tener, profe. Lo mínimo que tiene que tener es enfóquense en lo que sea la facturación, la caja, los pagos, productos, clientes, servicios, ¿sí? Todo lo que sea un software de gestión. Vieron que hasta los ejemplos que les doy están enfocados a eso. Así que busquen algo que integre la mayor parte de los temas que vieron conmigo y con el profe Omar, para que sea algo completo, ¿sí? No sé si me explico. Sí, profe, correcto. Entiendo. Parecido con lo que ustedes ya presentaron, profe, y si quiero presentar una versión mejorada del proyecto que dimos con Bar, bueno, la verdad no pude ver mucho porque la mayoría no estaban terminados, pero podría ser integrando, porque van a integrar testing, van a desplegarlo en la nube, van a integrar una parte móvil también, si, aunque sea para agregarle un plus, ¿no?, al cliente. Y si el cliente no quiere, bueno, para la nota, ¿sí? Agreguen una parte móvil para la nota, para subir la nota. Así que podrían hacer una versión mejorada del proyecto. Si tienen dificultad de conseguir otro cliente, pueden hacer una versión mejorada de ese proyecto del profe Omar. Obviamente que hay que reescribir toda la documentación. O sea, todo lo que ustedes llamaban un manual, hay que reescribirlo con ADOO. ¿Estamos? Sí o sí tiene que ser cliente real. Si no es un cliente real, no les va a exigir adaptarse a lo que quiere el cliente, al software. Ustedes van a adaptar el software a ustedes y no ustedes ajustarse al requisito de alguien. ¿Se entiende, Fabián? Sí, sí, sí. O sea, busquen un cliente real, porque a eso les va a servir para la vida real. Si ustedes hacen, yo voy a hacer lo que se me ocurra, y no, van a acabar ajustando el software a su conveniencia y no van a aprender mucho, ¿no? Nosotros queremos hacer un casino ilegal, profe. ¿Se puede hacer? Y mientras se gane plata, dale, puede.
Bien. No se lo- no, dale. Eso no lo podemos recibir. Ahí en el límite de Formosa con Paraguay, ¿vamos a abrirlo o qué? Fabián va a ser el encargado ahí de abrir. Menos mal que no te escuché nada, dale lo que dijiste. ¿Quién llegó? Nico. Que vos me dijiste para abrir un casino ilegal en tu zona. No, no, acá ya tengo uno, no podemos. Competencia no se acepta. Bien, chicos, así que yo les voy rogando encarecidamente que vayan armando ya los grupos, ¿sí? No se queden sin grupos. Busquen compañeros que ustedes saben, bueno, Ale es bueno con el chamullo, entonces, bueno, Ale, vos te vas al cliente. Fabián es bueno programando, bueno, Fabián, te encargamos que crees el proyecto. Camila es buena con los diagramas y lo que es la documentación. Bueno, Camila, ayudando con esa parte. Obviamente que todos harán de todo, ¿sí? Recuerden, desarrollo iterativo. Si bien hay algunos que tienen sus puntos fuertes, pero todos van a ayudar en el proyecto. Así que les pido eso. Clase que viene es... Yo creo que va a ser bastante todavía prematuro para que yo les pida ya definiciones la semana que viene. Es bien posible que les deje la semana libre para eso. La semana esta, a la semana que viene, toda. Y nos conectamos recién para ver. O si no, ya empiezo con testing. Pero si me piden, profe, queremos un tiempo para definir el trabajo integrador, bueno, les doy libre, ¿sí? Pero vayan haciendo, no dejen para el mes que viene, no dejen para el cuatrimestre que viene. Y vemos el lunes, profe, a ver cómo estamos, si estamos para. Ya tenemos armado todo. ¿Le parece? Para arrancar, sí, sería lo ideal. Sería lo Sí, ideal. el martes. Quizás medio prematuro, pero ojalá, si ya están viendo algo. No es, mi trabajo final no es difícil, chicos. Para el nivel de ustedes que ya vienen ya por tercer año, no es difícil, ¿sí? Así que no hay que perder tiempo nada más. Si no pierden tiempo, llegan re bien. Ya para octubre, noviembre, ya tienen que estar mostrándome, profe, acá, así lo tenemos, ya estamos definiendo, finalizando el proyecto. Entonces yo ya voy mirando y en diciembre ustedes se presentan y ya les apruebo y todos felices y contentos. No dejen que pase el tiempo. Bien, veamos qué les di hoy. 3 apuntecitos bonitos. Son bonitos, son cortitos, ¿sí? De todas formas, vamos a ver nuestro marco de desarrollo, que estaba, si no me equivoco, en el primer apunte que les di, ¿no? Acá está. Clase pasada vimos que en la fase de inicio usaríamos los artefactos de los casos de uso, que les di 2 ejemplos, ¿no? Puede ser 2 ejemplos de casos de uso. Uno de ellos extenso, el de punto de venta bastante extenso. Vision, que también les di ejemplo. 2 ejemplos. Especificación complementaria, que les di un ejemplo. Y el glosario, que les di un ejemplo. Y ya tienen el diccionario de datos que hacen con el profe Omar. Así que tienen varios ejemplos ahí. Hoy veremos la fase de elaboración, donde se comienza con el modelo de dominio. Se refina los modelos anteriores, se va agregando cosas, modificando,
Se comienza con el modelo de diseño, diagrama de clase, documentación de la arquitectura del software. Yo, con ese artefacto, chicos, yo estoy satisfecho si me ponen en un README la estructura de carpetas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos con Maven la estructura de carpetas? Creo que Alejandro Barrios hizo, o no sé quién hizo en el proyecto del juego de dados, había la estructura de carpetas. Con eso, la estructura lógica de repositorio, servicio, de eso, ¿sí? Con esto ya está. Modelo de datos, el diagrama de base de datos y también un DER, ¿sí? Ya vieron con el profe Omar eso. Y el modelo de implementación, que sería el framework que vamos a utilizar, las herramientas que vamos a utilizar, es el patrón de diseño o el patrón de arquitectura de software, por ejemplo, MVC. ¿Sí? Con eso, un breve diagrama como el que hacíamos el año pasado, que donde tenía la vista, controller y el model, ya estaría, ¿sí? Por eso, chicos, eso ya vimos muchos ejemplos y por eso necesito que ustedes arranquen con el proyecto. Así les voy guiando. ¿Se acuerdan de tal fecha? Busquen tal archivo, tal documento y lo agregan. Por ejemplo, para el modelo de diseño, yo ya les di algún UML de algún proyecto, chicos, alguna vez. Les pregunto, ¿ya les di? Creo que sí, profe, el de los dados, ¿no? Pero año pasado o los años anteriores. Creo que no. Bueno, creen que no, pero miren acá. Acá tenemos los archivos. Bling, bling, bling. Tendría que estar en capturas quizás, ¿no? Yo les había dado, creo que en el aula. ¿Se acuerdan que había un diagrama del punto de venta, por ejemplo? Con clases. A ver si busco acá. Diagrama PDB. Acá está, chicos. Bueno, es el de base de datos. Acá está, miren. ¿Se acuerdan de ese? Sí, profe. Sí, sí, sí. Ese es el punto de venta. Bueno, esto es un diagrama de clases. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer acá en el modelo de diseño. Vamos a elaborar eso. ¿Sí? Así que tienen en el grupo, chicos. A ver si puedo mandarle de nuevo. Modelo de diseño PDB. Eso sería el modelo de diseño. Diagrama de clases, UML. Hicimos también para el traductor. ¿Se acuerdan del traductor de JavaFX? También lo hicimos. Así que busquen. Por ahí tiene que estar. Si no, en el aula virtual va a estar. Sí, en el aula virtual seguramente. Y después en la etapa de construcción, cuando ya empezaron con todo, ¿sí? Viene la etapa de donde van semana tras semana incrementando su software, vamos a refinar modelo de diseño y todos los demás. ¿Sí? Quizás algo que hay que agregar al glosario también, así que acá no puse, pero seguramente. Y ya en la transición es cuando hacen el despliegue, cuando ya lanzan el software, ya lo ponen en producción, ¿sí? Y va a haber sucesivos refinamientos del modelo de implementación. Por ejemplo, de su proyecto Spring Boot. Veamos lo nuevo. El primer artefacto que nos menciona nuestro marco de desarrollo es el modelo de dominio.
Y vamos a usar para eso los diagramas de contexto. Que... ¿dónde está? No sé qué hice acá, chicos. Hagan un scroll. ¿A ustedes le muestra así también? Ahí está. Ese sería el modelo de dominio del PDV, ¿sí? Como vimos en la definición, en el apunte, el modelo de dominio no modela el software, modela el negocio. Entonces acá ya está el punto de venta, miren, la tienda. Yo podría llamar esto tienda. Acá ya está el sistema. Por ejemplo, sistema kiosco Pepito, ¿sí? Generalmente se llama sistema para dejarlo de forma más genérica, ¿sí? Y acá tienen todo, encargados, cajeros, clientes, todos son usuarios, tanto el encargado como el cajero, el cliente, en el modelo de software, del diseño, va a estar así, miren, usuario y permiso. Vieron que yo no tengo una clase encargado, una clase cliente, una clase, yo tengo el usuario con roles. ¿Sí, Ale? Te quería hacer una consulta, no entendí muy bien. O sea, ¿no tenemos que hacer diagrama de clase entonces? ¿O Sí, tenemos que hacer diagrama de clase y el otro diagrama? hay que hacer todos. No. Perfecto. El de clase es el que modela el software. El de dominio, el de contexto, modela el negocio, no el software. ¿Se entiende, Ale? Sí, profe, sí, profe. Pensé que ya directamente el diagrama de clase no hacíamos. Sí, hay que hacerlo también. ¿Sí? Vamos a hacer primero el de dominio que modela el negocio. Ustedes, cuando la semana que viene, o la otra semana que viene, las semanas que vienen, el primer diagrama que me va a presentar es este, ¿sí? Aparte de la visión, todo eso, pero el primer diagrama va a ser este. Antes de arrancar con el software, ¿sí? Porque este diagrama les hace entender el dominio. ¿Qué sería el dominio? El negocio, ¿sí? Ese diagrama es el que los hace entender cómo funciona el negocio. Una vez que ustedes entienden cómo funciona el negocio, recién pueden empezar a modelar software. ¿Qué les hace acordar ese diagrama de contexto? Algo que ya vieron. ¿Al pata de gallo? Bien, Guada. Es muy parecido con el pata de gallo, con el DER, con los diagramas entidad-relación. Tanto que se reemplazan. No hace falta, en el modelo de datos, ustedes pueden entregarme solo el diagrama de base de datos y en lugar del DER me va a presentar el diagrama de contexto. Porque tiene también las multiplicidades, ¿no? Las cardinalidades, observen, uno a muchos. No tiene la patita de gallo, pero tiene el asterisco, ¿sí? Profe, ¿uso el de gallo o uso ese? Usen este, ¿sí? Usen diagrama de contexto. El significado es el mismo. Bien, si no queda dudas, pasamos al modelo de diseño, ya lo tienen. El modelo de diseño es uno, antes del diagrama de clases. Bueno, en parte es el diagrama de... Esto no es el diagrama de clases. El diagrama de clase. Pero hay otro diagrama que también hace parte del modelo de diseño, que es el diagrama de secuencia del sistema, que ya vimos la definición en una clase anterior. Pero acá vemos un ejemplo para el caso de uso, procesar venta. Y miren, eso también hace parte del modelo de diseño.
¿sí? Vamos a agregar en un costadito, vamos a poner un caso de uso o un escenario de caso de uso. Acá es el escenario de éxito, ¿sí? Clase pasada les di ese mismo caso de uso con otro de escenarios. Cuando fallaba la autorización de pago, cuando no había vuelto y un montón de cosas, ¿sí? Acá vamos a elegir un escenario y por cada escenario vamos a hacer un diagrama de secuencia de sistemas. Entonces observen, el cliente llega a un terminal PDV con mercancía o servicio que comprar. Eso ya vimos, repito, la clase pasada. Acá tiene el cajero operando al sistema, ¿sí? Dos puntos cajero. Eso ya habíamos visto en primer año. ¿Qué significaban los dos puntos, chicos? Seguido de una palabra clave. En algoritmia ya habíamos visto que los dos puntos se anteponían al tipo de ¿qué? Tipo de ¿Dato? exacto, Fabio. Al tipo de datos. Así que acá yo no estoy representando el actor físico real, la persona. Estoy representando una instancia de la clase cajero, ¿sí? Pero, profe, ¿y si yo tengo usuarios con roles de cajero? Bueno, entonces vamos a poner acá usuario, ¿sí? También pueden crear una clase cajero que herede, que extienda la clase usuario, agregando sus propios atributos. Eso, por ejemplo, yo hice con el aula virtual que ustedes usan. Yo tengo usuarios, que son todos. Después yo tengo una clase alumno que hereda de usuario la contraseña, el nombre de usuario, el email, todo eso. Pero agrega número de legajo, agrega todo lo que vimos de herencia, chicos. ¿Sí? Pueden aplicar acá también. Entonces tendrían una clase cajero. ¿Sí? Y el cajero va a tener un usuario con el rol de cajero, de caja. Entonces, esta instancia de cajero, acá tenemos representada la línea de vida. Eso también vimos en alguna clase anterior, así que miren, remiren las clases grabadas. Estoy grabando, hablando de eso. Sí, estoy grabando. Acá arriba muestra, miren. El cajero, la instancia de cajero, invoca un método que se llama crear nueva venta. ¿Vieron? Que está en la clase sistema, en una instancia de la clase sistema. Esto, chicos, en un proyecto Spring Boot podría ser un controlador. Acá observen que lo estoy haciendo de forma que se adapte a proyectos no solo web, ¿sí? Pero podría ser una instancia de venta controller, como ya hicimos en clase, ¿se acuerdan? Dos puntos, venta controller. Porque el método nueva venta, ustedes lo tenían en venta controller, ¿no era así? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. El método entonces apunta, ese objeto invoca el método de esta clase y el método es crear nueva venta, ¿sí? Introducir artículo, nosotros lo teníamos como una función JavaScript, que era línea, algo así, ¿no? Línea. Entonces, observen que el usuario cajero invoca a add línea, en ese caso yo lo agregué como introducir artículo, pasando el ID y la cantidad. Eso les es familiar porque ya lo hicimos. Muestra en la pantalla la descripción del total, que eso actualizábamos con JavaScript, ¿se acuerdan? Y tenemos esta notación acá abajo chiquitita, chicos, que es notación UML, no estoy inventando, ¿sí? El asterisco significa, como
plural, ¿sí? Y corchete significa arreglos. Y dentro yo pongo una descripción que ese arreglo es un arreglo de artículos. O sea, yo voy a ir agregando más artículos a la línea de la venta. Y observen ese rectángulo acá, también es notación UML y significa bucle. Este es un bucle, ¿sí? Así que el introducir artículo es un bucle, obviamente no infinito, sino que va a terminarse cuando se deje de introducir artículos. Se muestra el total, en este caso puse total con impuestos, nuestro ejemplo asumía que el IVA ya estaba en el producto, entonces ya mostraba solo el total. Realizar el pago, pasando el monto, y cambio o recibo, ¿sí? Todo esto, chicos, está hecho en base al caso de uso, procesar venta, al escenario de éxito que habíamos visto la clase pasada. ¿Quedó claro, chicos, el modelo de diseño? El diagrama de secuencia, por lo menos. Más o menos, sí. Es un diagrama muy usado en los días modernos, ¿sí? Así que es importante que lo agreguen. Por eso, Nico y compañía, es importante que ustedes ya vayan empezando haciendo el proyecto. Entonces yo les voy guiando en sus diagramas. Ustedes arranquen. Si hicieron mal, yo les ayudo a corregirlo, ¿sí? Pero es importante que empiecen. Y el modelo de diseño, entonces, sería esa parte acá, ¿sí? Modelo de diseño. Y vamos a tener dos tipos de diagramas para el modelo de diseño. El de secuencias, que es este, y el que ya les di el año pasado, el diagrama de clases, este. Esos serían los dos diagramas del modelo de diseño, chicos. Diagrama de secuencia del sistema y diagrama de clase. Son los únicos que existen. Hay como 15 diagramas. Pero hoy día se usa muy poco del UML original. Pero esos dos diagramas se usan muy de seguido, ¿sí? En muchos proyectos van a ver esos dos diagramas, así que tienen que saberlos. ¿Y por qué hay que hacer los dos? Porque mientras uno representa el software, la estructura dinámica, o sea, el software en funcionamiento, que es este, porque acá ustedes ven los métodos, el software en movimiento. El otro, el diagrama de clase, que es este, muestra la estructura estática. El software, ¡pum!, ahí es como una fotografía, como un cuadro, ¿sí? Acá yo no veo métodos siendo ejecutados, yo no veo entidades, instancias invocando a métodos, no. Acá yo veo, plan, una foto del software, ¿sí? Una instantánea. Acá no, acá yo veo movimiento. Acá yo veo el software funcionando. Así que son dos diagramas que se complementan. No son excluyentes. Tienen que hacer los dos. ¿Estamos, chicos? Ale, ¿quedó claro? Con esos dos entonces es suficiente, profe. Para el modelo de diseño, sí. No excluyan todo lo que yo les voy mostrando, porque yo también les mostré. Siempre este marco de desarrollo, chicos, este es su guía, ¿sí? Esto. Por eso les dije en la primera clase, imprímanlo y pónganlo en su pieza, hagan un cuadro. El modelo de dominio es una cosa, es el diagrama que Guada mencionó que parecía la pata de gallo, ¿sí? Es el modelo del dominio, el diagrama de contexto. Para el diseño, son esos dos que les mostré ahora, el de clases y el de secuencia. La documentación de arquitectura de software. Basta con que me muestren la estructura del proyecto, ¿sí?
la estructura de carpetas del proyecto. Modelo de datos es el diagrama de base de datos. Basta con que agreguen a la documentación el diagrama que generen con ingeniería inversa, por ejemplo con MySQL Workbench, ¿se acuerdan? Que se podría generar automáticamente el diagrama. Con esto ya está. ¿Sí? Y el modelo de implementación es el proyecto, el software, creado con el framework, con Maven, es el proyecto Spring Boot, por ejemplo, si usan Spring Boot, o el proyecto JavaFX, si usan JavaFX, o lo que sea. Y con esto terminamos lo que es análisis y diseño orientado a objetos usando este marco de desarrollo del proceso unificado solo para tener una guía. ¿Sí? ¿Por dónde van a empezar, chicos? Por el inicio. ¿Sí? Empiece con un 10% de los casos de uso, hagan la visión, una especificación complementaria diciendo qué frameworks, qué lenguajes, qué hardware van a necesitar, y el diccionario de datos o glosario para empezar ya a clasificar los términos y los tipos de datos. ¿Sí? Esto sería lo primero que me van a mostrar. Ya en la fase de elaboración, lo primero que me va a mostrar es el modelo de dominio, que es el diagrama que parece las patas de gato. Y después vamos a seguir con los diagramas de secuencia, que vamos a hacer en base a los casos de uso que ya hicieron en la fase de inicio, ¿sí? Y así sucesivamente. Es más claro cuando arranquen, ¿sí? No es mucho, les digo la verdad. Es bastante más práctico que lo que vieron con el profe Omar, ¿no les parece? Bastante más sencillo. Menos pesado. Es menos pesado. Porque representa el software tal cual lo tenemos. No es burocracia. No es que yo no estoy diciendo que lo que les dio el profe Omar está mal. El profe Omar les dio un modelo de ingeniería de software que fue fundamentos de lo que se usa hoy, que es necesario aprender ustedes como estudiantes de una carrera de software superior, pero que hoy día dio lugar a técnicas más directas, ¿sí? Sin tanta pérdida de tiempo, sin tanta burocracia. Lo que les estoy dando también es base, es una evolución del profe Omar, es base de lo que se ve hoy, y mucho de lo que les estoy dando se ve en cualquier proyecto, como les estaba mostrando, diagrama de secuencia y diagrama de clases. ¿Sí? Modelo de dominio. Se usa mucho también, no solo en desarrollo de software, se usa también en cualquier plan de negocio, ¿sí? Así que son cosas que ustedes tienen que saber hacerlo. Casos de uso, se usa mucho caso de uso, pero también se usa historias de usuario que son un poco más cortitas. El caso de uso me parece más adecuado para ustedes porque es un poco más extenso, un poco más elaborado que las historias de usuario, por eso les doy casos de uso. ¿Sabían los casos de uso? Las historias de usuario son una pavada. ¿Alguna pregunta? Me cansé de hablar. Hago scroll y me aparece el locro, ¿verdad? Me aparece el ritmo acá. No puedo girar la ruedita del mouse y aparece eso. Dejarle de fondo de pantalla ese. Darío, ¿entendiste, Darío? Ver el video, profe. Sí, hay que ver el video. Tantito nomás. Llegaste. Sigo Bien. viendo el video, profe. Fabián, ¿quedó claro? Hay que Profe, empezar. ¿Sí? ¿Sí, señale? le consulto. O sea, lo guiamos con el PDF, ahí no me acuerdo, recuerdo el nombre, el que mostró recién para hacer el proyecto. El marco de desarrollo. El marco de desarrollo. ¿Lo guiamos por ese? Sí. Ustedes ven en el que dice el desarrollo interactivo. Es el 1.
allá en abril les di, miren. ¡Uy! Vamos al final de todo. Peguen una leída nuevamente en los apuntes, ¿sí? Para refrescar memoria. Y este es el marco de desarrollo que vamos a tenerlo de guía. Con ese ¿sí? lo guiamos, de guía. Ese es su guía. Ya lo capturo. Yo creo que ya lo había enviado, pero su guía. Y voy a hacer un pin acá y ya queda. A partir de hoy arranca la fase de inicio. La iteración 1 no tiene que durar más de 2 semanas, ¿se acuerdan? Más de unas pocas semanas. 2 semanas yo creo que es suficiente. En eso ya arranquen con caso de uso, visión, especificación complementaria y glosario. Arranquen con eso. Y muéstrenme la semana que viene, o más tardado la otra. ¿sí? Obviamente que antes de eso ya tienen que definir su grupo y su cliente, su sistema. ¿sí? Busquen un pariente, aunque sea, y háganle el sistema. La idea es tener la nota y aprobar la materia. Y conmigo ya aprueban todo lo que tenemos de ese año, así que ese año ustedes la tienen fácil, chicos. Pero hay que trabajar, ¿viste, Fabián? Hay que trabajar. No quiero elaborar, pero bueno. No quieren. ¿Quedó claro entonces? Camila. La calladita, Camila. ¿Vos entendiste todo, Cami? Yo te tengo muteado, Camila. No, no. Yo veo que enciende la lucecita de Camila, pero no escucho su voz. Ah, sí. No se te escucha, Cami. ¿Quedó claro, Cami? Por chat nomás. ¿Se quedó claro? Un poco. Bueno, lo mismo, vuelvo a reiterar, Cami. Hay que arrancar, entonces se va entendiendo mejor. ¿sí? Hay que arrancar, venir acá, marco de desarrollo, fase de inicio, empezar a definir cuál del grupo va a hacer cuál de esos artefactos, cuál va a visitar al cliente, si uno o dos, si todos. Ya empezar con los artefactos, entonces se va a ir clarificando las cosas. ¿sí? Pero hay que arrancar. Clase que viene, chicos, entonces, si me piden, les dejo libres para avanzar con eso. Si no, arrancaríamos ya con testing de software. ¿sí? No, es más práctica. Les voy a dar definiciones, obviamente, apuntes, les voy a dar un libro, pero vamos a usar la parte práctica para... Y seguramente voy a agarrar el mismo proyecto del punto de venta, voy a agregar un par de testing ahí y voy a pedir una actividad para ustedes. Y después, el testing, sí, van a presentar su software final con testing, chicos. Con testing. Pero es programación. ¿sí? Profe, ¿y el testing es manual o automático? Que vamos a Automatizado, vamos a hacer con JUnity. Ustedes bien. van a automatizar los testing. Profe, lo que debemos con el profe Omar, tenemos que continuar con ese proyecto y este es totalmente aparte, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eso es aparte. Bueno, nosotros éramos un grupo de 4 y bueno, para que no quede uno solo, un grupo de 4 con Omar, para que no quede uno solo, nos abrimos 2 y bueno, dejamos libre a los otros 2 compañeros para que armen grupo. Por eso nosotros nos separamos con Ale para que no quede uno solo, vamos a decir. Ajá. Este, Pero este año vamos a hacer 3 también este año, ¿no, Fabián? Claro, pues este año vamos a hacer 3 y como éramos un grupo de 4, para que no quede uno solo, nos abrimos 2 y bueno, le dejamos libre a los bien, otros 2. bien, bien. Incorporen a los que falten, ¿sí? Como les dije, chicos, apunten a hacer el grupo de 3 para que no se solapen tareas, ¿no? Y para que todos puedan aprenderse, ¿no? Siempre queda uno colgado y que gana la nota de arriba, ¿no? Pero en caso que no cierre, queda alguno de fuera, vamos a tener que agregar un cuarto como excepción, ¿sí?
Pero traten de hacerlo de a 3, así todos trabajan, todos aprenden. Que para eso estamos, ¿no? Para sacar provecho de la carrera. Ya el último año, menos de un año ya falta, así que... Bueno, chicos, colorín colorado, la clase de hoy se ha finiquitado. Cualquier duda que tengan, escriban, métanle ficha a lo de Omar también, si posible, saquen ya en julio. Entonces, ya pueden dedicarse 100% a mi materia, ¿sí? Pero cualquier duda consulte. Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. No, profe. Miren, antes que se vayan, yo subí el trabajo práctico en el aula virtual, el de la clase pasada, el del juego de dados. Así que suban ahí los links de Trello, repositorio y todo eso. Así yo les pongo la nota, ¿sí? Así les pongo nota. Ahora sí, nos vemos, chicos. Chau, chau. Nos vemos, profe. ¿Cada uno sube o uno sube con los Cada datos uno. de todo? Cada uno sube. Bien. Así yo miro el archivito y veo qué grupo era. Nos vemos. Chau, Guada. Chau, Guada. Chau, chau.